Hola, yo soy Eri. Y yo, Mano, y somos Los Arrobo Ortega. Y hoy te vamos a dejar un mensaje sobre la fiesta de hoy, que es de San José. Sí, San José es un hombre justo, un hombre honesto y sobre todo, qué gran ejemplo que nos da de seguir y ser obediente ante las promesas, ante las cosas que Dios le estaba diciendo en ese momento, porque así de buenas a primeras pues es tan difícil entender los designios de Dios, pues, y este hombre tan especial, tan importante en la vida de nosotros, y pues ese ejemplo tan importante para nuestros esposos, pues es ese modelo especial que ellos deben de seguirlo. Así es, y que vamos a empezar diciendo que San José, que es el patrono de la Iglesia Católica, y tiene mucho más títulos, de verdad, pero a mí me dejó impactado esto de que cómo en él se ve reflejado dos cosas importantes: la justicia y la obediencia, que es casualmente lo que hoy día publicaba en mi cuenta, ¿no? La justicia y la obediencia, y en el momento que nos ponemos a reflexionar respecto a la justicia, cómo José, o por qué fue justo, ¿no? ¿Por qué fue justo y por qué fue obediente? Y es lo que vamos a ir desarrollando. Mira, cuando decimos que José fue justo, es porque él se entera que María ya estaba encinta, ¿no? Que María estaba esperando un bebé. Y él ya había desposado a María. Entonces, cuando él se entera esto, y según la ley, ¿sí?, de ese momento, él tenía que comunicar eso para que a María llegue incluso a matarla. Entonces, él no lo hizo. Él se quedó callado, en silencio, y decidió mejor abandonarla, ¿no es cierto? Entonces, José, siendo un hombre justo, ¿por qué no llamó a las autoridades y acusó a María, ¿sí?, de que a lo mejor estuvo con otro hombre, que cómo va a ser posible que estaba encinta, ¿no? ¿Por qué José no lo hizo? Es que cuando tú dices esta primera parte de lo que el Evangelio de hoy nos dice, de que en ese momento cuando él ya había hecho un compromiso con María, después se entera de que ella está esperando, o sea, un bebé. Y obviamente él se da cuenta que no es de él, ¿no? Claro. Entonces en ese momento, en tiempo presente, pues lo primero que hace un hombre es abandonar, o sea, y hacer quedar mal, denigrarla como mujer, y bueno, y ya todos imaginen qué es lo que pueda pasar. Entonces en ese momento pues ya se acaba toda la relación, y lo que primero la gente te dice, mejor, allá verá qué es lo que hace, y se queda en ese plano, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Y es lo que rescatamos de esto, ¿no? José tenía para hablar y decir barbaridades de María quizás, pero no lo hizo. Y bien lo dijiste tú ahora en tiempo presente. Hoy en día, quizás un hombre que se sienta traicionado, burlado, ¿sí?, obviamente va a hablar y le va a hacer pedazos a la mujer. Y obviamente eso, ante los ojos de la sociedad, ante los ojos de las personas, pues una mujer queda muy mal. Pero José decidió callar, ¿sí?, y decidió retirarse. No la condenó, ni tampoco la acusó, ni le dijo, hey, esta mujer es así, o lo que sea, a pesar del compromiso que tenían. Entonces, este primer momento a mí me llena mucho de saber, como hombre, cómo llegamos a tener esa misericordia, esa compasión, porque José lo tuvo. Y lo que hoy día escuchábamos en la reflexión, en la homilía, decíamos que lo hace, José llega a tener esta misericordia, esta compasión por María porque estaba cerca de Dios, ¿no? Porque él conocía los caminos de Dios, porque él venía de la descendencia de David, y que en donde eran creyentes, ¿no es cierto?, y estaban cerca de Dios. Esa es la parte importante de esto. José tuvo esa misericordia y esa compasión por María porque estaba cerca de Dios. ¿Cuántos hombres estamos cerca de Dios y podemos tener esta misericordia y esta compasión con nuestras esposas? ¿Sí? ¿Cuántos novios a lo mejor tienen esa misericordia y esa compasión con sus novias, ¿no? Con la futura madre de tus hijos. Entonces, yo creo que eso es lo más importante de rescatar en este primer punto. José fue justo porque estaba cerca de Dios. Por eso fue justo. Cuando hablamos de que estaba cerca de Dios, quiere decir que él ya obedecía a su mandato, o sea, ya entendía que Dios era el único que reinaba en su ser, el más importante en su vida, y todo lo que venga de él será bueno, Así ¿no? es. Entonces,
este hombre tan justo, tan sabio y tan, ¿qué se podría decir? Lleno de amor, comprendió ese momento y aceptó la voluntad de su padre, que ahora es difícil, que si nos ponemos en el tiempo actual, o sea, aceptar aquella realidad que si vendría en nuestro tiempo, pues no, o sea, sería imposible por tantas situaciones, bueno, ya. Pero, o sea, en ese momento José, tan bueno, yo digo, y tan maravilloso es ese ejemplo, que yo siempre te comparo, o sea, de ser un padre tan amoroso, de ser tan un padre bueno, de saber que su hijo viene de Dios, de su padre, y que no sabía qué futuro le iba a suceder con él, ¿no? Y luego nos podemos a pensar ese dolor tan inmenso que debe haber sentido él, de ver a su hijo sufrir y todo. Entonces, el aceptar esa voluntad y luego aceptar también la otra voluntad de que Él se entregue por nuestra vida, de que Él lo dé todo para nosotros poder estar en este momento aquí, es difícil. Entonces, aquellos padres que nos están viendo, aquellos esposos que nos están también viendo en este momento, pues quiero decirles que el ejemplo de José, el ejemplo de ese hombre tan valioso, tan honesto, tan comprometido y tan sabio al entender la palabra de su padre, pues ese ejemplo deben seguirlo ustedes con sus hijos, de compartir, de aceptar la voluntad de lo que está sucediendo en ese momento. De Dios, sobre todo, porque ahí viene la segunda parte de la obediencia, ¿no? que tuvo justamente José. El tema de la obediencia es que él, cuando ya se retira y se va y decide abandonar a María, en sueños viene el ángel del Señor y le revela, ¿no? Le dice, y él obviamente con miedo, ¿sí? Con miedo, él no sabe qué pasa, pero por esa cercanía que tenía con Dios, él escucha y entiende que Él es parte de un plan. Él es parte del plan de Dios para salvar el mundo. Y le dice, ¿no? O sea, no temas. No temas, José. ¿Sí? Tú eres elegido para justamente este proyecto, para este plan. Tú vas a ser el padre de mi hijo en la tierra. Entonces, es difícil que una persona que, aparte que se sentía traicionada, que se sentía muy mal, que abandona, que se va y que tenga que escuchar a Dios, decidir en ese momento decir, bueno, me voy a ir en contra de toda la situación del momento, irse en contra de todo eso y decir, sí, Señor, yo hago tu voluntad y voy a aceptar, y obedeció. Pero eso lo consigues, esa cualidad de obedecer es cuando tú decides escuchar a Dios y decides seguir con el plan que Él tiene destinado para tu vida. Es muy difícil, como varón, como hombre, les digo a todas las personas que nos ven acá, a los hombres, es muy difícil escuchar esa voz de Dios, interpretar esa voz de Dios y sobre todo hacer su voluntad. Es muy difícil. Pero cuando uno está en oración, cuando uno está cerca de Dios, cuando uno está cerca de los caminos de Dios, a lo mejor sea un poco más sencillo, ¿sí? Un poquito más sencillo comenzar a descifrar, a entender, a comprometerse, como tú lo que mencionabas, Eri, comprometerse, porque eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. A veces es nublado el camino. A veces digo, pero ¿cómo? No entiendo. ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué tengo que decidir esto de aquí? ¿Por qué me pasa esto de acá? Pero no, Él tiene sus maneras de decirnos las cosas. Y cuando uno de verdad está en oración, comienza a entender. Y yo creo que aquí hay que rescatar algo muy importante. La justicia que tiene como hombre y la obediencia lo lleva a José a ser muy sabio. Lo lleva a José a ser amoroso. ¿Sí? Porque entendemos que José, bueno, aunque vemos por ahí imágenes de José con el niño Jesús, que lo carga, que se ríe, ¿no? Yo creo que José era ese tipo de hombre. Yo quiero imaginármelo a José, yo te decía en la publicación que quería hacer, yo quiero imaginármelo a José con una sonrisa, porque a veces lo publican a José en una foto. Todo serio, ¿no? Sí, todo serio, ya un hombre de edad, como que, bueno, solo dedicado a su carpintería, pero no, o sea, José también tenía otra faceta de ser un padre amoroso, también atento con María. Entonces son muchas facetas que hoy lo comentábamos en la mañana, sí. Y me decías, bueno, yo quiero verlo a José, un hombre sonriente, y sí, así era también José, un hombre lleno de amor, lleno de vida, sonriente, feliz. O sea,
de aceptar, haber aceptado la voluntad de su Padre, de Dios. Así es, y es justamente como yo me lo quiero imaginar, como yo lo proyecto. Yo creo que es algo que me pasa mucho a mí, saber que soy cabeza del hogar. De hecho, José fue el cabeza de hogar de la familia de Nazaret. Qué gran responsabilidad que tenía bajo sus hombros, y qué gran misión que le dio Dios a José, ¿no? Ser el cabeza de hogar, ser quien guíe cada uno de los pasos de su esposa, de su hijo, ¿no? Hasta la edad donde él estuvo, y de verdad que yo me lo imagino así, ¿no? Y más adelante, pensando en José, de cómo él sería como padre, José, yo creo que fue un padre muy preocupado, muy, muy pendiente de lo que hacía Jesús. Lo encontramos en la propia lectura, ¿no? Cuando Jesús se pierde a los 12 años y José lo busca también desesperado. Lo estaba buscando desesperadamente. Porque tenía el interés y porque tenía el papel de padre, ¿no? Y yo me quiero quedar con eso. San José, un padre que cuidaba a su hijo, un padre que era amoroso. Y yo creo que muchos de nosotros como padres debemos ir encaminados también hacia eso, ¿no? ¿Qué nos cuesta? No nos cuesta nada dedicar un tiempo a nuestros hijos, luego de la oficina, luego del trabajo. No nos cuesta nada demostrarle o enseñarles con el ejemplo a los chicos de cómo vivir una vida comprometida con Dios, comprometida con el Evangelio, comprometida con los planes de Dios, porque eso es lo mejor que uno podemos hacer, es educar con el ejemplo. Claro que sí, educar con el ejemplo, porque nuestros hijos pues ven todo reflejado en aquellos padres, pues, y tratan de imitarlo en todo. Así que todo, así sea la mínima cosa. San José, ¿cómo nos vemos reflejados nosotros los varones en él, en el ejemplo de ser esposo, que nunca abandonó a María, que siempre estuvo con ella? Al principio obviamente tuvo sus dudas como todos, pero él pudo recapacitar y pudo escuchar la voz de Dios. Y nuevamente, como les decimos, cuando tú estás cerca de Dios, cuando tú oras mucho, puedes escuchar la voz de Dios, que eso es lo más importante, ¿no? Y lo segundo, pues, como padre, ¿no? Como padre, ser ese padre amoroso, ese padre dedicado, ese padre preocupado, ese padre que siempre va a estar presente para los hijos. Con lo que tú dijiste, Eri, él entendía que ese plan de Dios era de que iba a estar con Jesús un momento, pero Jesús iba a entregar su vida por los demás. A lo mejor José lloró, a lo mejor José sintió y tuvo mucha tristeza, pero era el plan de Dios, y eso hay que irlo respetando. Por eso, ahora que tienen a sus hijos, hay que disfrutarlos, hay que estar pendientes de él y pues seguir su ejemplo, sobre todo, seguir su ejemplo de ser un padre muy amoroso, preocupado, que escucha. A veces los papitos, por su trabajo, por su tiempo, no escuchan a sus hijos cuando tienen algún problema, cuando están pasando alguna necesidad, cuando necesitan de esa persona, de ese amigo, de ese padre sobre todo, ejemplo de San José. No existe en casa. Entonces debemos de preocuparnos también cuando no estamos escuchando a nuestros hijos, porque él fue un gran ejemplo de escucha. Una vez más, que viva la fiesta de San José hoy día, ¿sí? Y que vivamos con mucha alegría estas fiestas que tenemos dentro de nuestra iglesia. A seguir el ejemplo de San José. Bye bye.